una pregunta es, justo eso, iba a preguntar si se podía grabar la clase. Perfecto. Ok, sí, porque ayer varios me preguntaron, oye, si están lo posible, nomás cosa de que entren, a ver, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar. Gracias, Fabi, Gina, Andy, por estar. Ok. Bueno, pues Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar en la clase, Señor. Gracias porque vemos siempre tu mano generosa en cuanto al alimento y a la palabra. Gracias, Señor, porque en la vida de cada una de nosotras, de manera personal y entendiendo también que somos edificadores de tu iglesia, de lo que tú has hecho ya en este tiempo, pues, Señor, habilita nuestro oído atento, nuestro corazón atento también y nuestra mente ágil para poder identificar, para poder ubicar, Señor, también de lo que se nos está hablando. Así es que gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de ayer, si quisieran alguna de ustedes que no haya podido estar en la reunión, compartí como un resumen de lo que hemos visto estas 2 semanas. De pronto puede ser como raro, pero a mí sí me gustaría darle una secuencia y un reforzamiento. O sea, los lunes voy dando la clase, pero los domingos compartir con toda la congre un resumen, un condensado de lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Y me parece que hacerlo de una manera también sistemática es importante porque nos deja tener un seguimiento, una secuencia, un entendimiento que se va complementando, ¿no? Entonces, bueno, les animo a que quedó ya grabada la predi de ayer en el canal de YouTube. Tiene que ver con lo que hemos venido estudiando. Claro que de una manera más dirigida a la congre, más amplia y enriqueciendo, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente lección y continuamos trabajando acerca de esta posesión de la tierra que el Señor nos dio, que es nuestra alma, y de cómo ir trabajando en ella, ¿sí? Bueno, las 2 clases anteriores, aparte de la introducción, que fue la primera lección o la primera parte, les estuve hablando acerca de pedirle al Señor el poder detectar el doble ánimo, ¿verdad? Es una lucha espiritual que yo creo sinceramente que a veces es más fuerte en el creyente que ya está en el Señor, que ya está decidido, porque es un ataque directo a todo, afecta a todo en nuestra vida, ¿no? Entonces, entendíamos que el tema de la oración es el lugar, es el órgano espiritual que Dios nos ha dado para poder ir delante del Señor y detectar si en nosotros hay un doble ánimo, desde mi comunión con Dios hasta mi relación con otras personas, mi relación en el matrimonio, todo lo que eso conlleva, porque sinceramente yo me quedé pensando, aún por ejemplo en el tema de la sexualidad, puede haber un doble ánimo, ¿sí? Puede haber una inconstancia más allá de una cuestión física, de un desinterés, de una apatía, de un desánimo, ¿no? O de un enojo, inclusive, que nos hace ir y venir, ¿no? En cuanto a la relación con las demás personas, nuestras relaciones interpersonales, puede haber un doble ánimo también, porque no vemos importante o trascendente el resolver las relaciones rotas o el resolver el no decidirnos o el no ser determinantes para cultivar una relación con alguien de amistad, tiene que ver también con un doble ánimo, ¿no? El no darle un valor el ser fluctuantes en congruencia, ¿sí? Eso también tiene que ver con el doble ánimo. Por ejemplo, el tema de las situaciones económicas del trabajo y de ser fluctuantes en eso,
porque a veces un día le echo ganas y otro día no, un día sí me animo y otro día no, un día hago una buena administración y otro día no, o sea, no prospero en esa área de la vida también, ¿no? El tema aún de la casa, ¿no? De la administración de la casa, de usar bien los recursos, del orden, de la limpieza, también es una situación de doble ánimo, ¿no? O sea, un día me da igual dejar todo botado y sucio y en desorden y otro día, pues sí me aplico y tengo la pila bien puesta, ¿no? Y hasta pongo música y bailo y todo eso, pero, y lo disfruto, pero otro día, no. Entonces, ¿qué pasa ahí? No es eso normal. Ok, el tema del ánimo no es algo normal cuando está tan fluctuante, porque se los explicaba yo ayer. El asunto del ánimo es una estructura que Dios nos dio en nuestra vida, sí, que le da sentido, que le da orden y que le da propósito eterno también a nuestra vida, ¿no? Si yo no tengo un entendimiento en esto de que necesito ser constante para la edificación y la madurez de la iglesia, ¿cuándo madura la iglesia? ¿Cuándo se cumple la promesa de la venida de Cristo? ¿No? O sea, véanlo, fíjense, el día del Pentecostés, Dios envió al Espíritu Santo cuando hubo la evidencia de que la iglesia se había puesto de acuerdo. ¿Por qué es un parteaguas en la historia del mundo el día del Pentecostés? Es un día reconocido también, ¿sí? ¿Por qué es algo que tiene que ver tanto con nosotros? Porque estaban unánimes en un mismo sentir, en una misma oración, en un mismo corazón, y ahí es donde nace ya como tal, física e históricamente, la iglesia de Cristo. Ahí nace. Quiere decir que esos momentos donde la iglesia ha logrado ponerse de acuerdo, unirse en un solo pensamiento y en un solo ánimo, ahí, ¡pum!, viene otro brinco de avance. Ahí, y véanlo, cuando en el matrimonio logramos ponernos de acuerdo en un mismo sentir, a lo mejor pensamos diferente, pero nos logramos poner de acuerdo y nos ponemos a orar, las cosas pasan y hay poder en eso, ¿eh? Y solo son dos. Cuando logramos ponernos de acuerdo con nuestros hijos y estamos en un mismo sentir y decimos, ¿saben qué? Tenemos que hacer esto y caminar juntos, vamos a orar, las cosas suceden. ¿Sí me explico? Cuando en la congregación nos ponemos de acuerdo en decir, a ver, vamos a orar y vamos, estamos de acuerdo en esto y esto es lo que Dios ha puesto en los corazones y oramos, la es no tener ese doble pensamiento o ese doble sentir. Y lo que no se vale y no es honesto es estar y no expresar fingidamente y por detrás tengo otro pensamiento o por detrás tengo otra conversación. Eso no es honesto. Eso no ayuda a la iglesia, ¿sí? O sea, el tema de la murmuración, del juicio y la crítica hacen que la iglesia se detenga en su avance, ¿sí? Y no es bueno, ¿ok? Entonces, es importante identificar esto. Si Dios nos ha dado un discernimiento a partir de que hubo un nuevo nacimiento para distinguir e identificar aquellas cosas que no honran a Dios, entonces no las debo de hacer, no las debo de practicar, no las debo de involucrar, ¿ok? Bueno, el tema que vamos a abordar ahorita tiene que ver específicamente con la operación en nuestro espíritu y en nuestra alma de la escasez y la pobreza. Gran tema, ¿no? Gran tema. Y no es en un sentido únicamente material. Por favor, no nos coloquemos en ese plano tan limitado, ¿ok? Porque realmente el tema de la escasez y de la pobreza es un asunto de los pensamientos,
y del corazón. ¿Sí? ¿Que se puede llegar a ver reflejado en lo material? Claro, pero no ese es el síntoma principal o lo que hoy vamos a tratar. No lo vamos a abordar desde ese aspecto, ¿ok? Bueno, fíjense bien. Vamos entonces a identificar cómo opera la pobreza y la escasez y ahí les va la gente problemática. ¿Cómo que tiene que ver la gente problemática? Muchísimo. Y ahorita lo vamos a revisar, ¿ok? Bien, es importante saber y les pregunto, ¿cuánta verdad de la palabra, cuánta verdad de Cristo hoy hay en mí? ¿Sigo viviendo bajo el engaño y la mentira de Satanás? ¿O empieza a haber una claridad de la verdad de Cristo en mi vida? No estoy diciendo en qué nivel de verdad estamos, porque eso nadie lo puede saber. Solo Dios lo determina en nuestra propia vida. Cada quien, a lo mejor ni tan siquiera yo soy consciente de cuánta verdad hay en mí, porque ese asunto de saberlo tiene que ver o se nota o se pone en evidencia o se manifiesta cuando yo enfrento las situaciones de vida difíciles. Ahí es donde yo me doy cuenta cuánta verdad de Dios hay en mí, cuánta certeza de lo que hoy de lo que a lo largo del tiempo he escuchado hay y cuánta cosa ya ha salido de mí. ¿Cuánto puedo identificar? Antes yo pensaba esto y esto y esto. Y hoy sé que no es así por esto y por esto. Hermanas, necesitamos tener clara la verdad, porque la verdad nos trae libertad, la verdad nos sana, la verdad nos posiciona, la verdad nos redime, la verdad nos guía, la verdad nos disciplina, nos exhorta, nos confronta. La verdad nos puede doler, pero es necesaria. Yo prefiero 1000 veces saber y conocer una verdad, la que sea, a vivir bajo el engaño, la mentira o inclusive la traición. Y es una palabra bastante fuerte. Para mí lo es. ¿Ok? Entonces, ¿de qué lado estoy? ¿Dónde estoy colocada? Porque no podemos salir de una mentalidad de pobreza, de escasez, y que inclusive yo sea la gente problemática, yo sea la persona de conflicto en mi matrimonio, en mi familia y en la congregación. Esa es una realidad que pasa o estamos ya libres de eso. Yo no estoy libre, yo necesito constantemente lo que ayer les decía, ¿no? Pedirle al Señor que examine mi corazón porque, a ver, ¿qué tal que estoy siendo yo la del problema? ¿No? Y tengo que ser corregida, tengo que ser en algún momento redireccionada y decir, a ver, espérate, ¿no? Estás pensando esto, estás hablando esto, estás haciendo esto y no es así, ¿ok? Entonces, el asunto no se trata solamente de los recursos, sino de nuestra mente. No es solamente un concepto, sino es ¿cuáles son mis recursos? Y ahí les va. ¿Qué sería lo contrario de la escasez y la pobreza? Para decir no hay escasez y no hay pobreza, ¿qué se necesita tener? A ver, es una pregunta, ¿qué se les ocurre? Si Pues no hay riqueza, escasez y pobreza, entonces, ¿qué hay? riqueza. Ese sería un beneficio. No, no, Ah, eso ya sería como un beneficio. Antes de eso, para que haya riqueza, entre escasez y pobreza y riqueza, ¿qué hay en medio? Estabilidad. Pero ¿qué me lleva a la estabilidad? ¿Qué honestidad, necesito? ¿no? ¿Eh? Honestidad. No. Bueno, tiene que ver, claro, tiene que ver. Yo diría que primeramente
pues ser humilde y compartir, o no sé, algo así, ¿no? Ok, fíjense bien. La diferencia de la escasez, ¿sí? Y la pobreza y la problemática, vamos a decir, sea persona o circunstancia problemática, es el recurso. ¿Qué recurso tengo? Esa es una palabra importantísima. Yo les diría que esa es una de las palabras que tendríamos que sellarnos aquí en la frente, en la mente. ¿Ok? ¿Cuál es mi recurso? ¿Cuál es el recurso? No el mío personal, ¿eh? Porque eso se nos agotan de volada. Les voy a dar un ejemplo. El perdón. Recibo una ofensa u ofendo a alguien con mis comentarios, con mis palabras. Fui imprudente, lastimé a alguien, no me di mis palabras o alguien me dijo algo que me lastimó realmente. ¿Sí? ¿Qué hago con eso? Una de dos. O me quedo con la ofensa y la sigo alimentando. ¿Estamos de acuerdo? Y sigo haciendo conjeturas, deducciones, y me armo toda una historia y empiezo a tener un problema de perdón hacia esa persona porque me ofendió, ¿ok? O tomo esa ofensa, bueno, claro, y si yo ofendí, también lo sigo alimentando. No, pues es que se lo merecía, se lo ganó, porque y antes, en el pasado, y cuando ella también me dijo, y cuando él también me hizo, y sigo alimentando. ¿Ok? Ese es un camino. ¿Ok? Cuando la recibo o cuando la hago y la sigo alimentando y no la suelto y no la suelto y no prospero en eso. Y me hundo en la falta de perdón, en la amargura, en el enojo, en el rencor. ¿Estamos de acuerdo? O tomo la ofensa y evalúo cuál es el recurso para esto, Señor. Algo tan sencillo que ya me lo sé. ¿Tengo que ir a la cruz, Señor? Sí. ¿Tengo que rendir la ofensa? Sí, sí. ¿Y tengo que pasar por alto la ofensa? También, ya vas madurando. ¿Tengo que volver a restaurar la relación con esa persona? Sí. ¿Llamarla y seguirla perdonando así como sea? Sí. ¿Ok? Bien. ¿Cuál fue mi recurso? Una verdad. El Siempre perdón. mi recurso Ujú. va a ser la verdad. Y la verdad es que Cristo me perdonó primero. Y Él llevó todas las ofensas en la cruz y Él me perdonó a mí. Entonces no me queda de otra más que perdonar. Y operar. Ahí les va. Algo que compartí hace rato en el devocional con los chicos y me encantó el ejemplo. Estamos estudiando generosidad. Lo contrario de generosidad es mezquindad y la mezquindad viene de una mentalidad de escasez y de pobreza. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en 2 Corintios 9, del 1 al 6, que es el que estamos estudiando, me parece, dice que al que siembra generosamente, pues segará generosamente, y al que siembra escasamente, segará escasamente, ¿sí? Y dice también que demos, no demos, más bien que demos con alegría, ¿sí? Y no con tristeza, ¿ok? Y que tomemos, digo, se los estoy parafraseando, ya estoy aprendiéndomelo de memoria, y que Él nos dará lo suficiente para abundar en ello, en su gracia, ¿no? Entonces, venía un ejemplo del comentario de la Biblia que tengo donde dice que el dador alegre del que habla en esta cita no es como la uva que todavía está verde y que necesita ser exprimida para sacar su jugo, ¿ok? Sino que seamos como el panal de abeja, que cuando llega el apicultor y lo saca, ¿cómo sale? Escurriendo de miel, ¿sí? Entonces, el asunto tiene que ver con esto. ¿Cuál es la verdad que hoy me gobierna? La generosidad. ¿La generosidad está asociada al perdón? Sí. Y el perdón es una decisión y no es algo forzado como la uva inmadura.
que tiene que ser apretada para sacar su jugo, ¿no? La generosidad es como ese panal que al momento de echar mano del perdón, sale el perdón, fluidamente. Híjole, qué difícil. Pero no es mi recurso, ¿no? ¿Viene del Señor? Sí, pero es mi decisión echar mano del recurso o no. ¿Ok? ¿Se dan cuenta la diferencia? Ajá. Entonces, el asunto de la mentalidad de escasez y de pobreza se libera o se sale de esa mentalidad gracias a la verdad que hoy me gobierna. Y la verdad que hoy me gobierna es el perdón de Cristo. Y el perdón de Cristo es un acto de generosidad que Él hizo en la cruz por mí y que no tendría yo por qué estar limitada. No sé cómo. No es, no tengo con qué. No, es, no puedo porque no quiero. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad, primeramente viene a mí a confrontarme, a decirme, no tengo excusa. Ajá. Entonces tomo de ese recurso, tomo de esa suficiencia, tomo de esa abundancia para entonces tener que ponerla en práctica. ¿Ok? Y entonces mi mentalidad de lo que yo pensé por mucho tiempo, que yo no era capaz de perdonar, que era demasiado el daño que me hicieron, que era mucho el dolor que me provocaron, que esa situación tuvo consecuencias fuertes en mi vida o las está teniendo. No hay nada que se pueda seguir sustentando y justificando para que yo continúe en esa mentalidad de escasez, de falta de perdón. Ahí es donde aplica este principio, porque tengo la suficiencia y la abundancia de Cristo en mí. Entonces te pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que tomamos de la fuente abundante. ¿Necesito perdón? ¿Necesito me está faltando amor, paciencia, me está faltando fortaleza en mi vida para enfrentar la dificultad de hoy? ¿Qué necesito? Y entonces vamos a mudar de una mentalidad de pobreza y de escasez porque mis recursos. Es más, imagínate que yo te estoy pidiendo algo que jamás en tu vida tuviste, ¿no? Hubo una vez que yo publiqué algo en el Facebook y una amiga, que amo muchísimo, me corrigió y me encantó su corrección porque yo puse, ¿no? Enséñale a tus hijos o, sí, dales y enséñales a tus hijos lo que a ti no te enseñaron y no te dieron. Entonces esta amiga me publicó, ¿no? Me puso, oye, es que si no te lo enseñaron, no lo sabes, ni tan siquiera eres capaz de poder enseñarlo. Necesitas aprenderlo primero para luego enseñárselos. Y yo dije, muy cierto, ¿sí? Entonces, puede ser y hay que reconocer, Señor, a mí no me enseñaron a perdonar, a mí no me enseñaron a hablar las cosas de frente, siempre fue cállate, no digas nada y así el murmullo y así que nadie se entere porque, ¿no? ¿Cómo voy a hablarle de frente si no sé cómo? ¿Cómo voy a decirle, oye, vengo a hablar contigo porque necesito ponerme a cuenta si a mí nunca me enseñaron eso? O a lo mejor en mi familia fue el orgullo, no, así el acto estoico de aquí no pasa nada y no sucedió nada, y pura mentira, ¿no? Pero con orgullo. Entonces, es necesario identificar, ¿hay recurso en mí? No, no lo hay. O sí lo hay en mi fuerza, o ya se me acabó, Señor, o ya no puedo. Bueno, tomo. Es que el punto es que no se trata de mí, a eso de esto en mí. Entonces, yo necesito el recurso de Cristo siempre, porque si no, pues lo seguiré haciendo en mis fuerzas y va a llegar un momento en donde sí.
El perdón, por ejemplo, es un recurso espiritual y si no tenemos el entendimiento necesario acerca del perdón de Dios que Él nos ha dado a través de su Hijo, llegará el día en que el engaño de las tinieblas nos va a creer que no hemos sido perdonados en algunos asuntos de nuestra propia vida. Entonces no puedo perdonar. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, si es algo que me está costando trabajo, antes de decirle al Señor, dámelo, Señor, ¿por qué no lo tengo? ¿Sí me explico? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no tengo dominio propio? ¿Por qué se me va la boca? ¿Por qué sigo sintiendo envidia de alguien? ¿Por qué sigo pensando en siempre tomar ventaja de los demás o de una situación? Digo, estoy dando ejemplos, ¿no? ¿Por qué siempre me vuelvo a sentir nuevamente rechazada, nuevamente que no me aceptan, que no me aprueban? No puedo yo dar lo que no tengo. Entonces, se dan cuenta que el asunto de la pobreza y de la escasez no tiene que ver con lo que los demás me hacen, con lo que no me dieron, con lo que los demás no me concedieron o no tuve. Se trata de ir a la fuente y decirle, Señor, tengo este problema con tal cosa. ¿Por qué estoy constantemente repitiéndolo en mi vida? ¿Sí? Y ahí es donde mi mentalidad va a empezar a cambiar y decir, bueno, a lo mejor sí, no lo tuve, no me lo enseñaron, no lo sabía, lo ignoraba, nunca lo practiqué, es algo nuevo. Ok, Señor, ¿qué dices tú acerca de esto? Y ahí vamos a la verdad que sana, ¿no? Entonces, me meto a la palabra, pido consejo, soy instruido en esto, ahora sí, ya lo tengo, ahora lo voy a poner en práctica. Y en el momento en que yo lo pongo en práctica, se vuelve parte de mí. Si no, sigue siendo una teoría, un concepto, ¿ok? Y Dios no quiere que nos llenemos de conceptos, Dios quiere que nos llenemos de una vivencia, ¿sale? Entonces, tener el entendimiento entonces de lo que es o de lo que se requiere o de cuál es el recurso con el cual tengo que enfrentar esta situación, es entonces sí ser colaboradores en la edificación. Entonces sí voy y lo hablo, lo expongo y avanzamos juntos. ¿Sí? Ahora, si la otra persona no está en las mismas condiciones de entendimiento, no hay problema. Ya lo escuchó, estaremos orando, ¿no? Para que le sea revelado, pero ya lo escuchó, ¿ok? Ya hubo una palabra hablada ahí. Entonces, cuando se levanta esta demanda en mi vida acerca del perdón, de la justicia, de la legalidad, de lo que yo sé que debo hacer y que es lo justo y lo correcto, entonces podemos echar mano de todos estos recursos espirituales, emocionales, físicos, ¿ok? Que se necesitan, inclusive hasta los económicos, ¿sí? Hasta los económicos, decir, Señor, ¿por qué no hay una provisión constante? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el engaño, la mentira del diablo en esto? Y ponerse a orar y el Señor te lo va a revelar, ¿no? Algo que les decía ayer en la previa era, pidámosle al Señor sabiduría, revelación, palabra de ciencia, de sabiduría y de revelación, para decir, Señor, muéstrame dónde está la fuga, ¿no? ¿Dónde está la falla en todo esto también? Inclusive también en el tema de la salud. Entonces, todos pasamos por estas situaciones y podemos sentir que no tenemos el recurso para resolverlo, sí. Sí, ¿nos podemos sentir limitados? Sí, ¿nos podemos sentir frustrados? Sí, pero no por eso vamos a dejar de buscar el recurso, ¿ok? Sí, va quedando claro este punto. Entonces, ¿cómo voy a identificar la pobreza mental? Ojo, ¿puede haber un pensamiento de escasez y de pobreza en mi mente? Sí, pero no quiere decir que sea mi realidad espiritual. A ver, ¿puedo sentir que no soy capaz de perdonar a alguien? Sí.
Inclusive por mi propia fuerza, ¿puedo estar limitado en perdonar a alguien? Sí, claro, pero no quiere decir que esa sea mi realidad espiritual. Mi realidad espiritual es que Cristo me perdonó y que en Él yo puedo encontrar perdón para perdonar a otros. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Entonces, ¿cuál es el desafío ahorita? Identificar los pensamientos de pobreza y de escasez. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece hacer ese ejercicio? ¿Ok? ¿Cuáles son estos pensamientos de pobreza y escasez en mi vida? A todo, respecto a todas las áreas de mi vida. ¿Ok? La pobreza y la escasez actúan en zonas de ignorancia y en todos los órdenes de la vida. ¿Ok? Como les decía, yo ignoraba acerca del perdón, yo ignoraba acerca de la buena administración, de la mayordomía, de los recursos. Yo ignoraba acerca de quién soy, ¿no? De mi identidad en Cristo. Está bien, está bien. Entonces, si hay luz, si hay palabras, si hay, ¿por qué es importante recibir enseñanza? Porque ahí salgo de la ignorancia, porque ahí salgo de la oscuridad, ¿no? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que vivamos en ignorancia y en oscuridad, en falta de entendimiento. Ajá. Entonces, cuando yo identifico cuáles son esas áreas de ignorancia, cuando tengo que enfrentar una situación, digo, Dios, no sé qué hacer. Perfecto. De eso se trata. De primero reconocer, no sé qué hacer, voy delante de ti, necesito ayuda. Entonces, lo primero que debemos de distinguir, como dijimos el domingo y en las clases anteriores, es el doble ánimo. Sí estoy teniendo una situación de doble ánimo y en qué. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿En qué estoy teniendo doble ánimo? ¿Sí? Segundo, necesito identificar pensamientos de pobreza y de escasez en mi vida. Ujú. Otra vez, Eri, por favor, perdón, por favor, otra vez desde el primer punto, si me haces favor. Identificar dónde estoy siendo de doble ánimo en mi vida. Piensa en todas las áreas, mi familia, matrimonio, congregarme, mi comunión con Dios, el tema de la economía, del trabajo, el tema de mi hogar, de mi casa, de la administración de mi casa, con mis hijos, sí, un día los amo y los adoro y al otro día ya los ando mandando al infierno porque se portaron mal, no sé, sí, en mis palabras, un día digo una cosa y otro día ya hago otra, eh, voy y vengo, ¿no? Y no le echamos la culpa a la meno ni al tema hormonal, no, nada. Aún eso, tendría que ser rendido. Aún eso tiene que ser rendido. Señor, estabiliza mis hormonas, por favor. Ya estoy entrando la menos, señor, ayúdame, ¿no? Porque no puede ser que los demás paguen las consecuencias, ¿no? No. Entonces, ahí también el Señor regula, ¿va? Entonces, toda nuestra naturaleza fue diseñada para resolver problemas, ¿no? Somos buenas para resolver problemas y Dios nos diseñó para estar pensando en cómo solucionar una situación. Pero tiene que ser de acuerdo al diseño de Dios. Si no necesitamos que alguien nos lo esté diciendo, ¿no? ¿Cómo resolver? No, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para resolver. Y eso solamente se puede dar en la oración, solamente cuando me meto con Dios, ¿ok? No hay de otra. Señor, soy inconstante, o estoy avanzando. No puedo un día sí y otro día no. Necesito tomar decisiones. Y Dios, conforme a su voluntad, esas decisiones Él me va a respaldar, ¿ok? Entonces, tanto la pobreza como la escasez y las personas problemáticas, inclusive que puedan estar a mi alrededor, necesitan ser identificadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Bien, vamos a ver, ¿cómo lo vamos a ordenar? ¿Sí? ¿Qué va primero? ¿Qué es primero? Lo que es primero es el doble ánimo.
tomemos en cuenta que si hablamos de cómo identificar lo que no se ve a los ojos, ¿sí? Bueno, pues es lo que está en nuestra alma, en nuestro interior. El doble ánimo es algo que está en nuestro interior. Entonces, este asunto del alma, ¿qué creen? Produce una genética y es algo que enseñamos a otros. Ay, no, ya déjalo, no importa, ya déjalo así, ya vete a otra cosa. Híjole, qué mal en eso. No, no importa si lo empezaste y no lo terminas, ¿no? Se vuelve una forma de vida, un hábito, una cultura. Ujú. O decir, no, lo empezamos y lo terminamos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso es algo que tiene que ver con el doble ánimo. Entonces, número uno, tengo que identificar el tema del doble ánimo en las áreas de mi vida. Y número dos, ¿cuál es la verdad que me gobierna? ¿Sí? Y ahí les va. O hay verdad en mí y una constante construcción de las verdades de Dios en mi vida que me permiten avanzar, como les di el ejemplo del perdón, o estoy viviendo en medio de las ruinas y de los escombros. ¿Cómo es vivir en medio de las ruinas y del escombro? ¿Sí? Es seguir pensando, seguir hablando y seguir actuando de acuerdo a la vieja naturaleza. ¿Sí? Ay, espérenme tantito, me están preguntando algo. Denme un segundito, ¿eh? Espérenme tantito porque me están preguntando algo. Si quieren, dos minutitos, denme. Bien, entonces, vamos a ver esto. Lo tercero es identificar aquellas situaciones que demoran en mí o que están demorando el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, voy postergando una decisión. Son cosas que tengo que hacer y resolver. El tema del servicio dentro de la congregación. Soy inconstante, un día sí, un día no, un día llego, otro día no llego. No colabora al avance. Y no es para decir, bueno, entonces mejor me hago a un lado. A ver, no se trata de hacerse a un lado, ni de darle la vuelta, ni de evadirlo. Se trata de enfrentarlo. Porque si no, entonces, ¿en qué momento maduro? ¿En qué momento crezco en esto? ¿En qué momento colaboro realmente? ¿Sí me explico? Entonces, no lo puedo dejar pasar por alto. ¿Ok? Y, por ejemplo, en mi comunión con Dios, lo dejo, lo postergo, lo paso. Ok, no, bueno, entonces mejor ya no. A ver, ese es el punto, que no podemos echarnos para atrás. Ya estamos en esto, entonces necesito identificar aquellas situaciones en las que no estoy permitiendo el colaborar. ¿Sí me explico? Y no se trata de desechar a nadie o de ponerle una palomita o un tache. Se trata de autoevaluarme, ¿ok? Entonces, vamos a leer Segunda de Timoteo 3:15. ¿Quién me ayuda a leerlo? Segunda de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Ay, se me perdió. Por la fe que es en Cristo Jesús. Ujú, ujú. Perdón. Otra vez, ¿me lo puedes repetir? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las Ujú, cuales te pueden hacer sabio para la ujú, salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ujú.
Veamos el tema de la niñez no como un niño pequeño, sino una etapa en nuestra vida espiritual. ¿Sí? O sea, que desde la niñez, desde que hemos comenzado en el caminar con Cristo, hemos sabido, ¿ok? Utilizar con sabiduría esta palabra, este consejo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que el Señor desea? Justo esto, que la niñez comienza cuando el niño da sus primeros pasos y habla sus primeras palabras, ¿sí? Algunas cosas tenemos que verlo así. Si somos nuevos en el Evangelio, está permitido, ¿ok? Tropezar, está permitido. Y digo, al final está permitido para todos, no quiero ser legalista, pero a ver, no puede ser que a los 20 años de edad no sepamos, a ver, denme un ejemplo, algo muy de niños, no supiéramos caminar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Estaba enfermo, tenía una lesión, no, simplemente no quiso aprender a caminar. ¿Esto sería normal? Yo nunca he visto eso. Nunca he visto eso. Sería muy, muy extraño, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Lo que sucede es que no podemos, si estamos avanzando en el Evangelio, no podemos seguir avanzando y teniendo conductas que son propias de alguien que va empezando y que es bueno. No es que es malo. Cuando alguien dice, oigan, yo tengo una pregunta, es que me está costando trabajo comprender esto. Se trata de esto. Ah, ok, está bien. Pero si esa misma pregunta la sigues haciendo 20 años después de estar en Cristo, ¿qué está pasando? No puede ser que sigas con la misma duda. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no es posible que si ya salimos y ya fuimos nacidos de nuevo y ya murió una vieja naturaleza, yo siga pensando como pensaba antes del nuevo nacimiento. ¿Cómo? ¿Será que Dios me perdonó? Es que sigo cargando con culpa. ¿Ya te perdonó? Eso puede ser una duda que alguien tenga o un cuestionamiento que alguien tenga que recién está conociendo de Cristo. Pero tú ya tendrías que estar parada en esa verdad de perdón, de salvación. ¿Cómo seguirías dudando de tu salvación después de 20 años de cristiano? Entonces no eres cristiano, entonces no eres salvo o si eres salvo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, con estos pensamientos que vienen a nuestra vida, vamos a leer Lamentaciones 3:27. Vamos a leerlo. Ya pasamos de la etapa de la niñez. Estamos aprendiendo apenas, estamos con la lechita, vamos haciendo preguntas, vamos comprendiendo, vamos avanzando. Eso está bien. ¿Cuál etapa sigue? La de la juventud, ¿sí? Y fíjense lo que dice este versículo. ¿Quién me puede ayudar? Dice Lamentaciones 3:7. Dice, me cercó de todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. ¿Sí es ese? No. 3:27. Es 27, ¿no? 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Así es. ¿Qué hace un yugo? Fíjense, bueno le es al hombre llevar la dirección de Dios desde su juventud. ¿Sí? A lo mejor nosotras o nosotros somos jóvenes espiritualmente hablando. ¿Sí? Más nos vale, ¿no? Bueno es y más nos vale llevar el yugo del Señor y decir, ¿para dónde? Tú dime para dónde y yo voy. ¿Sí? Porque no me quiero regresar al escombro. Yo nunca he estado, bueno, lo más cercano que he estado a una zona de desastre donde hay escombros y ruinas, pues fue en el terremoto del 85, ¿no?
es lo más cercano que he estado y nadie querría vivir ahí. Nadie querría vivir en medio de la destrucción, ¿sí? El asunto es que nosotros como creyentes podamos identificar dónde está realmente el desafío, dónde están estas ruinas y estos escombros, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente paso. La mentalidad de escasez y de pobreza y de ser una persona problemática tiene que ver con vivir en las ruinas y en los escombros. ¿Ok? Si seguimos la historia del pueblo de Israel, ¿recuerdan? Cuando llegó a Jericó, Jericó significa luna. ¿Recuerdan que les hablé del lunático al que el Señor libera? Que era una persona inestable mental y emocionalmente. ¿Sí? Que un día era, según estuviera la luna, así se comportaba. O sea, literal, el estado de la luna, ¿sí? Así se comportaban. Entonces, si identificamos la luna como un astro que representa la humanidad y el alma humana, de ahí viene el doble ánimo, la situación cambiante, ¿no? Como el mar, ¿no? El mar sube la marea de acuerdo al estado de la luna. Si sabían eso, es un estado de atracción. Bueno, es lo mismo. Ajá. Pero para nosotros implica una ciudad. Jericó es una ciudad que debe de ser poseída, que debe de ser gobernada, ¿ok? Y que no puede ser cambiante. Ajá. Entonces, una vez que el Señor nos ha dicho, es necesario que trabajes en esta área de tu vida, hay que trabajar en ello. Hay que ser determinados. Entonces, Israel tuvo su primera derrota en la ruina y en el escombro, ¿ok? Y ahí les va. Fíjense bien, vamos a leer, continuando con la historia de Josué, vamos a leer Josué 8:1 y ahí lo voy a buscar. A ver, voy a leerlo directo, espérenme tantito, déjenme leerlo de mi Biblia, Josué 8:1. Espérenme. Dice, toma y destrucción de Ai. Bueno, después de la toma de Jericó, que es en el capítulo 6, viene esto. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Yo he entregado en tu día a su rey como hiciste en Jericó. ¿Ok? A su rey solo pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ellas. Le dijo que solamente iba a poder tomar sus bestias y sus despojos, ¿ok? Entonces se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra ahí, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alojaréis mucho en la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. ¿Ok? Porque dirán, huyendo de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos y entonces vosotros se levantarán de la emboscada y tomarán la ciudad. O sea, lo que iban a hacer era llevar a la gente de ahí hacia la emboscada, ¿ok? O sea, que los corretieran, como la de policías y ladrones, y ahí saliera otra parte del pueblo de Israel para venderlos en la emboscada. Ya es tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra del Señor nos ha mandado. Sí, bueno, entonces aquí viene toda la descripción de qué fue lo que sucedió y luego vámonos hasta bueno, viene toda la historia porque la super describe.
en el 24 dice, y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido y y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, ¿ok? Y bueno, ahí termina. Y en el 27 dice, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra que el Señor les había dicho. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta el día de hoy. Y al rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitaran el cuerpo del madero y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. ¿Ok? Entonces, ahí voy concluyendo con esto. ¿Qué representan estos escombros y estas ruinas? Dios le dijo a Israel que él les había dado la tierra, toda la tierra. Dios, sí, no salvó o no les dio como por partes. La promesa era toda, pero el pueblo tuvo que ir conquistando cada ciudad. Sí, no sé si ustedes han leído toda la historia completa, pero tuvieron que ir tomando cada ciudad, y cada ciudad tiene un significado espiritual. Ya vimos cuál fue la primera: Jericó, luna, doble ánimo, fluctuación, ¿sí? Es derribar esa idea de religión que tenemos acerca de que si yo no recibo o yo no hago, no recibo, más bien. Si no hago algo, no recibo, ¿sí? Y entonces, como me pasan situaciones en mi vida, entonces no voy y no doy, pues porque no recibí lo que esperaba, ¿ok? Hay que derribar esa mentalidad. Viene la siguiente ciudad, la del escombro y la de la ruina, que es ahí. Ahí representa todos esos pensamientos de nuestra vida pasada, toda esa manera de ser de nuestra vida pasada. Es que a mí así me educaron, es que yo siempre he sido así, es que mi forma de pensar siempre ha sido esta. Ya renuncia, muere a eso, entiérralo. Ya no debe de tener autoridad sobre nuestras vidas. Necesitamos la renovación de nuestros pensamientos. Necesitamos un nuevo entendimiento. Es que yo antes practicaba y hacía esto. Sí, pero ya no. Es que las amistades, sí, pero ya no. Ya no. ¿Sí? En Dios no hay ruinas. Todo es renovado con el poder de su fuerza. Hemos sido llamadas a una nueva edificación en nuestra vida personal y para el propósito de Dios. ¿Sí? El Señor no nos dijo que renovemos las ruinas, ¿o sí? ¿Te imaginas volver a reconstruir una ciudad o una casa después de que se demolió? ¿Cómo? ¿Cómo quedaría esa casa? Mal. No, nunca va a quedar bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por el contrario, nos llamó a la renovación de nuestro espíritu y del entendimiento. Nada de la vida del espíritu se posiciona sobre una ruina. Nada. ¿Mi matrimonio está en ruina? Bueno, pues que el Señor haga algo nuevo. Y necesitamos rendirnos a Él y pedir su ayuda y volver a empezar. ¿Se puede después de 25 años? Pues sí, el Señor hace milagros. ¿Sí? Es un ejemplo. Una ruina es todo el mundo de recuerdos que no nos sirven para nada. Eso es una ruina. Todos los recuerdos que no nos sirven para nada. ¿Ok? Solamente sirven para hacernos entrar en melancolía y recordarnos que somos pobres y miserables. Y ya, no sirven para otra cosa. Lamentablemente, ¿sí? Hubo un tiempo en que eso se alimentó a lo mejor en nuestra vida. Es que soy un pobre y vil gusano que no sirve para nada, ¿no? Yo he conocido gente que habla así, cristiana, ¿eh? Soy un siervo inútil para el Señor, inútil me quedé, que nomás no doy una todavía después de 30 años y me sigo sintiendo inútil. ¿Cómo? Es que el Señor no me necesita. No, ¿sabes qué? Sí nos necesita. Y no es con una actitud de orgullo, sino de humildad, decir, me tengo que poner la pila y soy colaborador o no del Señor. Sí, sí me necesita.
Porque si yo me sigo sintiendo que no me necesita, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué avanzo en esto, no? ¿Para qué entrego? ¿Para qué rindo? ¿Para qué? Si no me necesita. No, si nos necesita y cuenta con nosotros y nos capacita y nos habilita. Esa es la diferencia. ¿Sí? Decir me necesita con orgullo porque yo las puedo todas o me necesita con la ayuda de él porque yo no puedo y en él se glorifica en mi debilidad. Ah, qué diferencia. Ajá, entonces sí soy verdaderamente útil. Si dejo ser, si puedo ser un instrumento realmente útil, siendo humilde, para que él me habilite, ¿ok? Entonces, fíjense bien, hubo toda una filosofía cristiana equivocada, donde se nos decía, no, Dios no nos necesita, si no servimos, no servimos, somos siervos inútiles, hasta canciones, ¿no? Había de eso, alabanzas, que dizque alabanzas, pero eso no es una alabanza, ¿sí? Eso no alaba a Dios. Ajá. No, no tenemos por qué andar ni cantando ni pensando en esa idea, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo identifico las ruinas y el escombro en la oración? Así como identifico el doble ánimo, puedo identificar estas ruinas, ¿sí? Y es cuando nosotros maquillamos o acomodamos y hasta disfrutamos esos pensamientos. Sin embargo, esas ruinas no soportan el peso de gloria de Cristo. Les voy a dar un ejemplo. Este pensamiento que tenemos en México, hasta es una cuestión cultural, ¿eh? Y así, de, ay, pobres, pero honestos. Y no puede ser honesto y tener abundancia. ¿Por qué vas a ser pobre? ¿Por qué tenemos que ser pobres? ¿Sí? Por qué tendría que faltar el alimento en nuestra mesa? No tiene por qué faltar el alimento en nuestra mesa. Pero nos casamos con ideas, con pensamientos. A ver, a mí me gustaría que hagamos el ejercicio, ¿va? Vamos a identificar algunos, a lo mejor ahorita ustedes ya pueden distinguir o podemos distinguir algunos pensamientos que ya mudamos, que ya desechamos de nuestra vida, pero que en algún momento sí los tuvimos y que nos mantuvieron en esa mentalidad de esclavitud. A ver, ¿ubican alguno? A ver, alcen su manita y les vamos dando la palabra. Eri, yo, por ejemplo, ahorita aquí en casa de mi tío, yo le digo, aquí no habita la oscuridad, aquí habita la luz de Cristo. Solamente la luz y el Espíritu Santo. Eso es lo que he declarado aquí. Y claro, porque fíjate, aún estar a oscuras, o sea, de tener todo cerrado y a oscuras y encerrado, ¿de qué te habla? ¿Qué es lo que tu espíritu percibe en eso? Pues O, que falta, pues falta la luz del Señor. O sea, necesita aquí más presencia del Señor, del Espíritu Santo. ok, ok, bien, ese es un ejemplo. A ver, otra cosa. Alguien que identifique algo que en algún momento fue un pensamiento de la vieja naturaleza y que hoy ustedes ya mudaron y que ya no lo piensan así, que el Señor les trajo a la verdad y que ya ustedes nunca más van a volver a tomar de esa ruina o de ese escombro. Eri, Ujú, yo he identificado varias. Una ujú. es que antes, yo decía, ay, no, es que, pobrecita de mí, o, no lo puedo hacer, no me daba cuenta de lo que hacía, o sea, no de que hiciera algo malo y no me diera cuenta, no, sino de que había cosas que lograba hacerlas y yo Ajá. decía, no, no puedo, ¿no? Ujú, Ese. Otra cosa es que, pues en mi familia, bueno, mi mamá es ujú, muy, no, ella no puede pedir perdón para mm, nada. O ujú, sea, ha hecho groserías y nosotros le hemos dicho, mamá, pídele disculpa, pídele perdón. No, él es el ujú, que me tiene que pedir perdón a mí. Entonces, ujú. como que yo decía, yo no decía, ay, que me pida perdón, pero yo decía, no, porque voy a pedir perdón. O sea, era algo que traía también ahí.
Claro. Y Sí. ya conforme me he ido metiendo más a leer la Biblia, estudiar y así, digo, no, tengo que aprender a pedir perdón. Y me confrontó el Señor estando en la escuela con Sofía. Hice algo que no debía hacer, insulté a una persona enfrente de mucha gente, pero, ¿sabes? Le pedí una disculpa, dije que me perdonara, que no era la forma, y lo hice enfrente de Sofía, porque lo había hecho enfrente de Sofía. Claro. Lo hice enfrente de Sofía, de sus hijas, de ella, y le dije que me perdonara. Me perdonara por lo que había hecho, que no era correcto. Entonces, eso ha ido muriendo en mí, porque he ido aprendiendo a Ahí, reconocer así lo que es. no es correcto. Ahí está el punto. Voy a darles el siguiente paso, ¿sí? ¿Cómo identificar los recursos que el Señor nos ha otorgado? Hablando del perdón, y seguimos con este ejemplo. ¿Cuál fue el recurso, Gaby? ¿Que dijiste? No. O sea, primero reconocer, esto no estuvo bien. Eso se llama conciencia limpia. ¿Sí? Y Pablo habla mucho acerca de la conciencia limpia. O sea, el recurso como la escoba, el trapeador, el recogedor para limpiar el escombro y la ruina es la conciencia limpia. ¿Se dan cuenta? Ahí va la cadenita. Pensamiento de escasez, pobreza y ser problemático. ¿Ok? Siguiente paso. La verdad, el recurso. ¿Cuál es el recurso que Dios me ha dado? ¿Cuál es la verdad acerca de esta situación, de este problema? Necesito la palabra, necesito leer, necesito salir de mi ignorancia, necesito el consejo, necesito que alguien me diga, me abra los ojos, ¿no? Luego viene identificar el escombro, ajá, identificar el cascajo, la basura, lo que ya no debe operar en mi mente, ajá, y eso, ¿cómo se limpia? Así como con el recurso de la verdad se va a limpiar esa mentalidad de pobreza y de escasez, así también con la conciencia limpia se va a quitar, ¿ok? Ese es el mechudo, el trapeador, el recogedor. ¿Sí? Sé lo que debo de hacer y lo tengo que hacer. Aunque me dé vergüenza, voy a pedir perdón enfrente, porque si me atreví a ofender a esa persona frente a todos, pues entonces necesito valentía para atreverme a pedir perdón frente a todas las personas. Estamos en el mismo nivel, ¿estamos de acuerdo? Sí, y ahí muere mi yo. Ahí es donde echo mano de la riqueza. Esa es la verdadera riqueza, que también en algún momento Gina lo comentó. Esa es la verdadera riqueza. En el momento en que yo lo hago, ¿qué crees? Ya lo poseo. Es mi tesoro. Y te aseguro 20 veces que Gaby la vuelve a repensar en volver a hacerlo. Y no por el hecho de tener que pedir perdón otra vez, porque tenemos que ser abiertos a decir, bueno, y si me vuelvo a equivocar, pues vuelvo a pedir perdón, ¿no? Pero ya la voy a pensar 2 veces. ¿En qué sentido? En no abrir mi boca, ¿sí? Esa es mi riqueza. ¿Sabes qué? Te incomodé con lo que te dije, te ofendí, no fue sabio, no fui prudente, ¿ok? Aprendí la lección, esa es mi riqueza, ese es verdaderamente mi tesoro. Quiere decir que entonces esa manera de pensar de yo no voy a pedir perdón nunca, que me fue heredado, ¿sí? Porque lo vivo, lo vi en mi familia, ahora lo estoy rompiendo, lo estoy quitando. Eso no va a seguir operando en mi familia ni en mis generaciones. ¿Saben qué? Aquí vamos a hablar las cosas y no las vamos a decir de frente y vamos a aprender a pedir perdón cada vez que sea necesario y vamos a procurar no volver a repetir la ofensa, sino entonces en qué momento avanzamos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es como todo el proceso, todo el proceso. Ajá. Entonces, fíjense, la limpia conciencia. ¿Cómo podemos vivir en limpia conciencia teniendo la riqueza y el entendimiento de tener que estar limpiando? ¿Qué es estar limpiando? Estar poniéndome a cuentas, ser claros, ser transparentes, ir y hablar las cosas en el momento, qué pensé, qué sentí, qué me gustó, qué no me gustó,
¿sí? Todo eso. Entonces, así como en nuestra casa tenemos enseres para la limpieza, así también en nuestro espíritu y en nuestra alma. Cuando Dios nos dio de su gracia, de su perdón y de su amor, lo hizo para que echemos mano de esa riqueza en esa parte de nuestra humanidad y que desarrolla el propósito eterno. ¿Ok? Ese acto de haberlo hablado frente a otros, haber pedido perdón, ¿sabes quiénes eran los importantes ahí en ese momento que Gaby nos platica? Ahí era Sofía, su nieta. Ella recibió una gran lección. ¿Saben de qué? De que ella va a poder dar perdón y va a poder recibir perdón. Ajá. Ahí se cumple una verdad espiritual en su vida. Ahí se hace parte. ¿Te acuerdas? Y algún día hacer ejemplo. ¿Te acuerdas la vez que se me ocurrió hacer esto y esto en tu escuela y después pedí, pero bueno, pues lo mismo ahora vamos a tener que hacer con esta otra persona? Sí, que a lo mejor su nieta tiene esa situación que va a tener que perdonar. Un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo entonces sí trasciende al propósito eterno? No se quedó ahí, ¿ok? Entonces, todo lo que el Señor hace es perfecto para que no nos quedemos en las ruinas, para que no nos quedemos en el escombro y echemos mano de todos los recursos que Él nos da, ¿sí? Ahora, no solamente el diablo nos acusa de nuestros pecados, también nos pueden acusar nuestra propia conciencia, ¿sí? Nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestros hijos, o nosotros ser los acusadores de otros, los señaladores de otros. Aguas con eso, ¿sí? Entonces necesitamos tener conciencia limpia. A eso se refieren las bienaventuranzas cuando habla acerca de las manos limpias, de la conciencia, del corazón puro. Es eso, estar a cuentas con todos, en todas partes. Miren, hasta del cambio. Somos testimonio. Yo veo la cara cuando, por ejemplo, el de la papelería, ¿no? Que le quedo a deber un pesito de las copias. Luego va Ángelo así. Ten, aquí está el peso. Ve y regrésaselo y dile, le estaba debiendo este pesito. Miren, hasta la gente se sorprende. Ay, gracias, ni se lo esperan, ¿no? Eso es un testimonio. Eso es un testimonio. ¿Sí? Y que digo, en algún momento también me da la posibilidad de que si me vuelve a faltar, pues me va a volver a dar chance, ¿no? Bueno, ese es un beneficio, pero no lo hago por eso, lo hago porque hay un testimonio. Entonces, aún esas cosas tan simples, ¿sí? Tenemos que tener ese cuidado. Entonces, muchas veces nos quedamos como atorados en esta parte y no queremos o no nos ocupa mucho el dar buen testimonio. Entonces, el tema de la conciencia limpia nos va a librar y nos va a ayudar a sacar todo el escombro y la ruina de nuestra antigua manera de vivir y de pensar, ¿ok? Para que entonces podamos seguir siendo edificados, porque ya les dije, no se puede edificar sobre una ruina. ¿Cuándo han visto? Tengo una amiga que apenas, bueno, donde vive Huicho y Nancy, esa casa se la renta una amiga mía de hace muchísimos años. Ahí antes estaba la casa de sus papás, de ella, que fue su herencia. Y la casa ya estaba que se caía a pedazos, ¿no? De hecho, ya era así, todavía tenían por ahí un taller, pero pues tuvieron que demoler la casa. O sea, en sí el terreno era valioso simplemente por el terreno, no, ya no por la vivienda. Y le quedó muy bien. Es una casa muy pequeñitita, pero la supieron hacer muy bien. Ujú. Y aprovecharon muy bien el espacio. Está iluminada, está ventilada, tiene buena altura, no es grande, pero está funcional para lo que ellos necesitan. ¿Se imaginan que esta amiga hubiera agarrado los ladrillos de la demolición y le hubiera dicho a los albañiles, ¿me pueden volver a hacer una casa con estos tabiques? ¿Tiene sentido? No. No. Entonces, ¿cómo venimos a Cristo a decirle, Señor, ¿me puedes dar la nueva vida en Cristo con mis tabiques viejos? Te va a decir Cristo, no, tienes que morir, tienes que renunciar a tus antiguos hábitos, a tus amistades viejas, pasadas, que no te dejan nada bueno. Tienes que renunciar a ese empleo que es deshonesto y que te lleva siempre
a deshonrarme. Tienes que renunciar a aferrarte a los recuerdos del pasado que no te permiten quitar esa amargura del corazón. Tienes que despojarte es más, a lo mejor hasta de una casa físicamente, porque a veces el Señor nos necesita mover de geografías, para que nos caigan los 20. Miren, les voy a platicar un testimonio y voy terminando con esto. Había una servidora con la que estuvimos añísimos en cunas y servía su mamá y ella siempre fue soltera. Entonces ellas vivían acá en Villacuapa. La dejamos de ver después de que... Y entonces resulta que su mamá se dedicó en su vida, siendo joven, en su época de juventud, a ser, era artista, pero no era artista así como de nivel, como que ella que algún día van a servir, y así se la pasó toda la vida. Y un día llega esta amiga, que es la hija, y le dijo, oye, mamá, tuve un sueño, ¿eh? Y le dijo, ¿qué pasó? Dice, soñé que se caía este edificio y que sacaban tus cosas con una pala de esas, excavadoras de esas, y recogían todas tus cosas con una pala, mamá. Terremoto del 17. Y que esta había salido a comprar unas cosas y desde hace muchos años había sido la administradora del edificio. Ella sabía muy bien cuánta gente y quiénes vivían en cada departamento, ¿sí? Entonces, cuando pasa el temblor, ella estaba en la tienda y su mamá se quedó sola en la casa porque estaba la mamá para este momento tenía unos 90 años. Y que se queda atrapada en los escombros, su mamá. Y cuando llega, ya no estaba el edificio y su mamá estaba en los escombros. Bueno, literal, sacaron las cosas con la excavadora. ¿Sí? Bueno, el testimonio es que esta amiga quedó todo el tiempo con el equipo de protección civil porque ella fue parte de la gente, porque ella sabía exactamente, o sea, veía una cortina o algo y decía, este es tal departamento, aquí vivían personas y el papá ya estaba afuera porque se va a trabajar a tal hora y estaba la mamá con el hijo. Ella les dijo a detalle todo, quiénes probablemente estaban a esa hora en el edificio y quiénes no, porque conocía todo de la gente, ¿no? Añísimos viviendo ahí. Bueno. Pues, ¿qué creen? Salió hasta en las noticias. La mamá sobrevivió. Estuvo con una botella, creo que nada, fracturó la cadera y sobrevivió, me parece que 7, 8 días en escombros. Y la sacaron viva. Se recuperó y bueno, cuando Evangelio dijo que era la que estaba la señora, ¿no? Y bueno, se volvió toda una noticia nacional. Después me enteré que, bueno, el edificio sí, el gobierno lo reconstruyó, inclusive entre eso nos llegó el aviso y ahí colaboramos, porque su auto se aplastó y lo necesitaba mucho para mover a su mamá y todo, y entonces se hizo una colecta y ella se pudo comprar un carrito. Esto. Así es a veces nuestra vida. Sí, o sea, Dios nos da en un momento ya solamente hay ruinas y escombros, ¿sí? Y el Señor necesita que nos rindamos en algún área de nuestra vida. A lo mejor ahorita ya no es todo, pero sí un área. Y ahí
es donde vamos a ver la mano del Señor, donde vamos a conocer su abundancia, pero es necesario hacer una entrega y ponernos a cuentas con Dios para tener una conciencia limpia y decir, Señor, tú me has llamado a una nueva vida, me has llamado a vivir en una nueva edificación, pero no puede ser tomando lo pasado y lo viejo. Necesito entregar, necesito soltar y rendir esto para que tú continúes, porque el peso de gloria es tanto, el peso de tu verdad es tanto, el amor que yo he recibido de ti y tu gracia es tanta que esto no va a resistir. La mentira no puede resistir la verdad de Cristo. La envidia no puede resistir el amor de Cristo, que no es egoísta. Sí me explicó, la tristeza y la depresión no puede resistir el gozo de la salvación. La enfermedad no puede resistir la obra de la cruz porque fue llevada en su llaga toda nuestra enfermedad. Entonces es necesario seguir rindiendo, seguir entregando, seguir poniéndonos a cuentas para que entonces podamos experimentar la vida de Cristo, ¿ok? Entonces, pues termino con esto. ¿Y saben para qué y por qué? Porque se pierde tiempo, se retrasa el tiempo, perdemos tiempo. Y la venida del Señor apremia. Necesitamos ponernos la pila, necesitamos ponernos a cuenta y decir, Señor, necesito darle vuelta a la página de esto y no puedo seguir mirando atrás, ya no, porque hay un tiempo que se tiene que cumplir, ¿ok? Y nosotros somos mucho del calibrador de ese tiempo y del cumplimiento de la promesa, ¿ok? Entonces, hay una labor que hacer, ¿sale? Bueno, pues vamos a orar y vamos a hacer esa listita, ¿sale? Yo lo voy a hacer también, me comprometo a hacer esta lista de cosas que yo hoy puedo identificar en las que he tenido un doble ánimo y todavía si hay ruinas y escombros, ponerme a cuenta y sacarlas. Necesito tener conciencia limpia. No puedo ser llenado o llena de Cristo si todavía estoy llena de escombro. No se puede. ¿Ok? Como lo dice la palabra, no se puede llenar con vino nuevo un odre viejo. No se puede poner un parche a un vestido nuevo. O es nuevo o es nuevo. No se puede reedificar sobre un escombro, porque eso no funciona así. Ajá. Bueno, pues Señor, venimos delante de ti para poder rendir todo aquello, Señor, y que tu Espíritu Santo nos va a ver, a mirar con claridad, sin justificaciones, sin maquillajes, sin nada, aferrándose en nosotros, padecimientos con los que hemos vivido, Señor, tienen que ser entregados y rendidos, Señor. Aún la relación, la relación con unas personas, las conversaciones, cómo lo he enfrentado, con qué pensamiento, con qué actitud de mi espíritu. He tomado tu palabra, he tomado tu victoria, Señor, o simplemente me estoy hundiendo en esto, Señor. De mi espíritu se han decaído porque mi espíritu está abatido, Señor. Hoy delante de ti, Señor, entrego, pero muéstramela, Señor. Necesito tener claridad en mis pensamientos para poder tomar del recurso de tu verdad, del recurso de tu gracia, de tu justicia, de tu sanidad, de tu salvación, del recurso de la conciencia limpia para poder
ser limpia, como lo leíamos ayer, Señor, en Santiago 4:8. Acerquémonos y el Señor se acercará a mí, y limpiemos y purifiquemos nuestros corazones para que nuevamente recibamos esa dirección, Señor. No es esto a lo que el Señor nos ha llamado, a vivir en escasez, en pobreza, a ser nosotros el problema, a ser yo el problema. No quiero ser el problema. Quiero ser la palabra de victoria. Quiero ser el testimonio de vida, de salvación, de sanidad. Quiero ser el testimonio de justicia, de perdón y de amor, primeramente en mi familia y en la iglesia, Señor, para poder avanzar en el propósito eterno al que tú me has llamado, Señor. En el y amén. Pues bueno, estemos orando, estemos revisando con la ayuda del Espíritu Santo en ver y en recordar. ¿Les parece?